Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Crónica Paranormal, emisión número 100. Llegamos a los 100 programas. Estoy contento de haber llegado hasta este punto del camino. En su momento alguien me dijo, ¿te imaginas haciendo 50? Y yo no sé si hay material para 50 programas. Bueno, estamos en el 100 y sigue apareciendo material todos los días. Acá estamos. Programa número 100. Hoy especial. Hoy muy especial. Dedicado a la gente que envía mensajes y nos cuenta sus historias sobrenaturales. Me va a ayudar un amigo que es el que las recopila, el investigador Rodrigo García Ferreira, para acercarles y explicarles cada una de las historias. Programa especial de Halloween, programa especial número 100, aquí en Crónica HD. Todas estas historias nacen de un programa de radio. Primero de un segmento dentro de un programa de radio que se llamaba Lo Normal es Paranormal, que devino en otro programa que era Línea Paranormal. Línea Paranormal lo que buscaba era darle voz a personas que le estaban ocurriendo fenómenos inexplicables para que de alguna manera primero los exorcicen, porque no hay mejor manera de liberarse de algo así, contándolo frente a mucha gente, a diferencia de lo que muchos creen. Callarlo no está bueno, abrirse está bueno y contarlo. Y también era el poder compartirlo para que otros sepan que no están solos. La mayoría de los casos hacían que otras personas digan, a mí me está pasando lo mismo. En un ambiente controlado. Es decir, te creíamos, sabíamos que existen los fenómenos paranormales. Entonces, de eso se trataba Línea Paranormal y Lo Normal es Paranormal. Dar un marco seguro para que vos puedas contar tus historias, inicialmente de fantasmas. No solo se alargaban las historias así como así. Antes se hablaba con la persona que tenía el evento, que estaba viviendo el evento. Algunos eventos eran muy oscuros, otros eran muy luminosos. Y trataba de ver si realmente era algo inexplicable, era algo paranormal, algo que se hace siempre en investigaciones. Primero descartemos todo lo lógico, es decir, todo lo que puede llegar a ser un problema de la casa, un problema de sombras, un problema de ruidos en general, algo explicable. Descartando todas las explicaciones racionales, entrábamos en un terreno paranormal. Muchas de las historias vienen de ahí, de este programa de radio donde la gente confía en mí. Hasta hoy en día estoy muy agradecido por esa confianza, y se hacía un seguimiento también de cada uno de los casos. Uno de los primeros casos hablaba justamente de una familia que tenía entidades en la casa y básicamente convivían con ellas. Con el tiempo se alejaron de la casa, la familia se fue y todos sueñan con la casa aún hoy en día. Fue uno de los casos más impactantes que vi, porque la familia entera convivía y muchos de ellos no le decían al otro lo que estaban viendo, lo cual era muy curioso. Y es lo que ocurre siempre: estoy viendo algo extraño, no lo voy a contar porque me van a tomar por loco. Y resulta que la persona que está al lado tuyo está viendo exactamente lo mismo que vos. Entonces es muy importante primero poder contarlo, romper ese tabú, porque es muy probable que la persona que esté cerca esté viviendo algo parecido. La radio permitía eso, amplificar una historia, no por el simple hecho de contarla, sino por el hecho de que no están solos. Es decir, a todo el mundo le pasa, todos tenemos una historia de fantasmas para contar, ya sea nosotros o un familiar, un amigo, un abuelo, un tío, que no te la van a contar, excepto en algún momento donde te dicen, y a mí me pasó algo parecido. Y ahí es donde todo empieza a cerrar, y ahí es donde empiezan a generarse los patrones que nos dan una línea de investigación. La investigación se desarrolla para poder tratar de solucionar el problema, si es que se puede solucionar. A veces es solucionable. La mayoría de los casos no son tan graves,
La mayoría de los casos son cosas evitables, como por ejemplo juegos de la copa, Ouija, cosas que las contamos como advertencia para que no las hagan. Mi nombre es Joana y quería contarte mi experiencia de niña, que crecí en una casa con 4 entidades. La primera de ellas se me apareció cuando era muy pequeña. Me acuerdo una noche que no podía dormir y me fui a la habitación de mis padres, y cuando me despierto en la madrugada estaba parada al lado de la cama. Era un hombre muy viejito, de forma calavérica, muy flaquito, con un traje y con un sombrero, me acuerdo, que estaba mirando cómo dormíamos nosotros. La segunda entidad le gustaba estar en el living. También era un hombre de por lo menos unos 40 años. Me acuerdo que yo me levantaba y cuando a las madrugadas me iba al baño, siempre que pasaba por ahí lo veía con el rabillo del ojo, y cuando me daba vuelta a mirar no desaparecía. Hasta que una noche me di vuelta, miré y ahí estaba, sentado, mirando fijamente, sentado. Le gustaba sentarse exactamente donde mi papá se sentaba. Era un ser muy, muy oscuro que me dio mucho terror. Tanto que recuerdo que me metí en el baño, lloré durante como 1 hora porque no quería que mis papás salieran de la habitación o mis hermanos. Tenía mucho miedo y tardé como 1 hora para volver a mi habitación. Y la tercera entidad estaba precisamente en mi habitación. Durante muchos años se manifestó de distintas maneras. Me acuerdo que cuando dormía me destapaba, o sentía que me tocaba la mano, me tocaba el pie, corría las cosas del lugar, hasta que una noche recuerdo que me agarró del pie izquierdo y me arrastró hasta fuera de la cama. Quedé literalmente colgando, con los pies colgando a la altura de las caderas. Fue el grito más desesperante que pegué, que mi hermana, que estaba conmigo en la habitación, prendió la luz y me vio, y mi mamá entró y no podían entender lo que me había pasado. Con los años después vi esa entidad. Me acuerdo que entró a mi casa y la puerta de mi habitación estaba abierta y la vi pasar. Doblaba al otro de la habitación. Era una chica de adolescente, o unos 18 o 20 años aproximadamente, de pelo largo, pelo negro. Y la cuarta entidad estaba en la habitación de mi hermano. Era muy... cuando estábamos con mi mamá, siempre que estábamos en la cocina o estábamos por ahí, la escuchábamos cómo caminaba. Esa entidad era una nena de aproximadamente 8 añitos, 7, 8 añitos. Me acuerdo cómo escuchábamos cómo correteaba por la habitación, y después corría, y le gustaba correr por las escaleras. La habitación tenía piso de madera y la escalera también era de madera. Y subías a la habitación y no había nadie. Era esta niña. Jugar con la copa, jugar con una ouija es como abrir una puerta y no sabes quién va a pasar. Siempre digo que es como abrir la puerta de tu casa esperando que entre un amigo, ¿no? Y no va a entrar un amigo, va a entrar cualquiera. Y es lo que pasa con el juego de la copa. Los testimonios de ouija son para que no la usen. No es un juego. Está mal dicho juego, es un peligro, ¿no? Tiene reglas que hay que cumplirse, y ya cuando tenés reglas tan oscuras como las reglas de la ouija, como por ejemplo no jugarla en un cementerio o cerrar la sesión, ya te estás dando cuenta de que puede llegar a ser algo peligroso. Hay veces que la persona que juega a la ouija no sufre los efectos, pero alguien en la casa o alguien cercano lo va a sufrir, porque quien entra a través de eso va a elegir a la víctima correcta, y por ahí no te vas a enterar. Este testimonio que vamos a escuchar ahora habla justamente de eso. Bueno, voy a contar un
un poco mi experiencia con este juego, que no era la Ouija particularmente, pues no sabíamos bien cómo se jugaba o no teníamos tablero, pero sí con el famoso y, y casero juego de la copa. Nada, yo la verdad que no creía, teníamos alrededor de 14, 15 años todos en mi grupo, no creía mucho hasta que en un asado los vi jugando y la mamá de uno de los chicos de mi grupo estaba metida en ese juego. Así que nada, me acerqué y vi que de verdad había alguien ahí, de verdad se movía la copa. Y desde ese asado no sé por qué adoptamos la estúpida costumbre de jugar con mis amigos. Jugamos alrededor de un mes y medio, no sé, muchísimos fines de semana en la casa de una amiga, arriba de la mesa de ping-pong, con los papelitos, el sí, el no, el abecedario, la numeración del 0 al 9. Así que nada, en ese momento éramos muy inconscientes y no sabíamos que estas cosas no son gratis. Y nada, hablamos con muchísimos espíritus, supuestamente eran del pueblo. Una vez hablamos con una nena que dice que se había ahorcado cuando era chiquitita. Otra vez con un tipo que también dijo que se había suicidado cuando era grande. Nosotros preguntamos y se ve que era antes de los años 70, antes de los años 80. La verdad es que, no sé, pasamos cosas muy feas, nos asustamos mucho, pero nada, en ese momento no nos importaba nada, pedíamos muchas señales. Una vez pedimos una señal, hicimos la cuenta regresiva, la copa hizo la cuenta regresiva, y cuando llegó al 0 vibró un teléfono. Esa fue la primera vez que nos asustamos mucho, porque además el teléfono no tenía un mensaje, no tenía nada, simplemente vibró. Otra vez pedimos otra señal y la copa, cuando empezó a hacer la cuenta regresiva, la mitad se sale y empezó a ir a la J y a la A, ja, 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 rapidísimo. Y unos amigos varones, que nunca pensamos que a los 15 años un varón llora delante de gente, sacaron el dedo de la copa y se largaron a llorar y se asustaron mucho y se fueron. Nos queríamos ir todos esa noche, pero como siempre nos pasaba algo muy feo y seguíamos jugando. Hasta que nada, llegó un momento en que un amigo en el que tenía una habitación como fuera de su casa, era lo que usábamos de playroom, un par de veces jugamos en la casa de ese amigo y nos empezó a decir que él ordenaba la habitación antes de irse, y cuando volvía del colegio estaba toda desordenada y sus papás no habían entrado. Él estaba con mucho miedo y nunca se animó a contárselo a los padres. Así que nada, la verdad es que nos empezó a dar un poco de miedo, por suerte, y nos empezó a costar a dormir algunos, que estábamos como muy enviciados. Y nada, hicimos una promesa de no jugar más. Además, todos con los que hablábamos nos decíamos cosas que habíamos hecho la noche anterior, a quién habíamos visto, con qué chica te habías visto vos, en qué pueblo habías estado vos. Todas así hacíamos preguntas y ellos las contestaban, como que sabían de nosotros. Eso era re loco también. Había muchos casos que tienen que ver con gente que tenían un don natural para ver todo este tipo de fenómenos. Naturalmente lo podían ver. Y por suerte lo podían corroborar con gente cercana como hermanos, madres, familiares o tías. Casi siempre el don de ver lo invisible es hereditario, sobre todo en la mujer es quien tiene la mayor sensibilidad. Y este caso habla de eso, de hermanas que tienen la capacidad de ver ángeles, fantasmas, cosas luminosas, cosas oscuras también, y lo pueden compartir. Mucha gente tiene el don de ver, y es muy difícil abrirse, nuevamente lo digo. Tuvimos la suerte de que esta gente quiera compartir, desde chicas quieren compartir sus experiencias con nosotros, y por supuesto, cada vez que hablaban de ellas, empezaban a caer una cantidad de mensajes que decían: a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Muchas veces un fantasma no es una amenaza, normalmente no es una amenaza. Por ahí inclusive puede llegar a ser alguien que te está cuidando, y creo que este es uno de los casos donde refleja ese tipo de actividad. Mi nombre es Gabriela. Bueno, te cuento que mis experiencias paranormales empezaron más o menos cuando tenía 8 años, junto con mi hermana. Las dos veíamos y escuchábamos exactamente las mismas cosas. A la noche se movían las sillas, golpeaban las alacenas.
Y bueno, y mis papás no escuchaban nada, solamente nosotras. Veíamos sombras y había una figura que veíamos reiteradas veces, era como que estaba en la casa y cariñosamente lo habíamos apodado Charlie, entonces cuando lo veíamos decíamos ahí está Charlie. Y nuestra perra también lo veía y cada vez que lo veía lo ladraba y lo sacaba corriendo. No me preguntes por qué, pero corría. Y una vuelta lo sacó corriendo y estábamos paradas nosotras y pasó por sobre nosotras y fue un frío horrible. Después, en la Navidad, estábamos cenando todos afuera y nos mandan a buscar adentro, no me acuerdo algo, y fuimos mi hermana, mi marido y yo, entramos los tres caminando, veníamos riéndonos, hablando y de repente nos frenamos y las dos así y lo mirábamos a él como diciendo vos no ves lo que estamos viendo, y abajo del arbolito de Navidad había un nene jugando. Entonces yo la miro a mi hermana y me dice sí, está jugando y con un camioncito. Sí, yo también lo vi, le dije, y nada más. Bueno, mi marido obviamente no vio nada. Después otra experiencia que me acuerdo cuando fui mamá, teníamos la camarita y el monitor en la pieza del bebé. Y a la noche, a veces yo miraba y veía arriba de la cuna unas lucecitas blancas que merodeaban hacia a mi bebé. Y muchas veces cuando ya era un poquito más grande, lo íbamos a buscar a la cuna y él nos miraba y nos decía, la nena, y nos señalaba hacia una punta de la habitación. Obviamente no queríamos ni siquiera darnos vueltas a mirar quién era la nena. Muchas veces los que se fueron tienen cosas pendientes. Al menos eso es lo que creemos quienes nos dedicamos y trabajamos con lo paranormal. Los Warren siempre decían por ahí, lo que ocurre en un poltergeist simplemente es un fantasma enojado o alguien que tiene algo pendiente, algo para decir. Y no necesariamente se manifiestan de noche. De noche es cuando tenemos la atención abierta a todo. De noche es donde estamos prestando atención a todo por el silencio, por la oscuridad, pero también se manifiestan de día y a veces se manifiestan de forma muy tangible. La mayoría de las veces, los fantasmas, los espíritus, o como quieras llamarlo, tienen cosas para decir que no pudieron decir en vida. Tienen que pedir perdón por cosas que les pesan. Tienen deudas, ya sean físicas o ya sea un simple gracias o un simple perdón o un simple quiero que sepas esto, así me puedo ir en paz. Esta es una gran historia porque sucede de día y es muy tangible. Acá no estamos hablando de sombras, no estamos hablando de sueños, no estamos hablando de figuras traslúcidas. Acá era algo 100% tangible. Y para mí es una de las mejores historias que he recolectado entre cientos y cientos que la gente se animaba a compartir conmigo. Allá por el año 87 yo consigo mi primer laburo de viajante de comercio. Como no tenía un peso, había salido recién de la colimba, en la empresa me exigían que vaya de traje y corbata. Entonces yo conseguí una sastrería que vendía ropa usada de gente que no la iba a retirar y me vestí ahí porque era lo que podía. En la empresa había dos señores grandes de carrera que, bueno, tenían en ese momento los mejores autos, los mejores clientes. Y cuando yo llegaba a la empresa me bardeaban mal y yo pendejo me sentía muy afectado por esa situación, me hacía mucha mala sangre, me angustiaba mucho y ese bullying sería ahora, era cada vez más agresivo y bueno, realmente yo me iba muy mal, lo veía una vez por semana estas dos personas, Jorge y Pascual, y cada vez que los veía me iba muy mal porque era constante el bardo que me morfaba. Bueno,
pasó el tiempo, yo pego un laburo en una empresa mejor, las cosas me empezaron a ir mejor, pasaron los años, 4 o 5 años, ponele, y una mañana de enero, mucho calor, en la avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la estación de Lanús, iba caminando bajo el rayo del sol, cagado de calor, yendo a un cliente, y me lo encuentro a Pascual, uno de estos dos personajes. Bueno, yo buena onda, hola Pascual, ¿cómo andás? Qué sé yo, qué sé cuánto. Intercambiamos palabras, hasta me acuerdo de cómo iba vestido. Tenía una camisa blanca, una corbata negra este señor. Lo que me llamó la atención es que estaba muy, muy demacrado, muy ojeroso, con ojeras muy marcadas. Y charlamos trivialidades de clientes, de situaciones, qué sé yo, nos despedimos y me fui. A la semana siguiente me encuentro con el otro, con Jorge. Le digo, mirá Jorge, qué casualidad. Dice, no, hace años que no nos vemos y ahora te encuentro a vos, y la semana pasada lo encontré a Pascual y estuvimos charlando un rato. Bueno, el otro, este Jorge, se puso mal, se puso muy mal. Agresivo, me dice, vos me estás jodiendo, pendejo, ¿qué te pasa? Le digo, pará, loco, ¿qué te pasa? Le digo, ¿todo bien? ¿Qué onda? Dice, Pascual falleció hace 2 años, murió de un ataque cardíaco jugando al tenis, quedó seco en la cancha de tenis. Te juro que es el día de hoy que lo cuento y se me pone la piel de gallina. Charlando este tema con una persona muy sensitiva también, me dice, tal vez este Pascual se estaba despidiendo de las personas a las que agredió en vida, y bueno, y una de esas personas eras vos. Una de las historias más fascinantes, o uno de los casos más fascinantes, casos en general, son los de los amigos invisibles, de los niños, ¿no? Los niños tienen amigos invisibles. No, fulanita, mi amigo, y por supuesto el adulto lo toma como parte de la imaginación de la nena, y en muchísimos casos, en la mayoría de los casos quizás así lo sea. Pero ¿qué pasa cuando el amigo invisible se manifiesta? ¿No? El amigo invisible tiene nombre y se manifiesta. Siempre presten atención cuando tienen alguien que tiene hijos y dice, tengo un amigo invisible, es mi amigo fulanito. No van a decir que es su amigo invisible, lo van a mencionar como un amigo tangible y común, como de la escuela o de jardín, pero que nadie lo ve. Esta historia es una de mis historias preferidas porque justamente habla de eso, de una nena que tiene una amiga invisible ante los ojos de los adultos, que un día decide manifestarse frente al padre. Lo que cuenta el padre habla por sí mismo, porque en el mundo paranormal, en el mundo espiritual, si se quiere, el miedo no miente. El miedo jamás va a mentir. Y la voz del que tuvo miedo te dice que lo que ocurrió fue completamente real. El tema Amigos Invisibles quizás sea uno de mis, dentro del mundo de fenómenos, sea uno de mis preferidos. Y es lo que van a escuchar a continuación. Mi nombre es Sebastián y bueno, te voy a contar la historia, la primer parte de la historia, que se llama Sofía, la amiga invisible. En el año 2003 me casó con mi esposa, me voy a vivir a la casa de mis suegros. Esta casa queda en Loma Hermosa, partido 3 de febrero. En el año 2002 fallece mi suegro y en el 2004, en septiembre del 2004, nace mi hija. Bueno, en el año 2006, precisamente el 10 de octubre, que fue en octubre del 2002 fallece mi suegro, y en octubre del 2006
mi suegra tiene la idea de ir a visitarlo al cementerio, ¿no? Bueno, vamos con mi esposa, con mi hija, mi suegra, vamos a la tumba y bueno, nos despejamos 2 segundos de la nena, pues nos pusimos a arreglar la tumba de mi suegro, todo, y mi hija empieza a correr por entre las tumbas y a reírse, ¿no? Y nosotros la llamábamos, Paula, vení, vení, no, papá, que estoy jugando con los nenes. Ahí a metros donde estaba sepultado mi suegro, empezaba todas las tumbas de niños, ¿no? De niños enterrados, bebés, chicos chiquitos de 4 o 5 años, se veían las fotos, ¿no? Mi hija decía que estaba jugando con los nenes. Bueno, a partir de ese año 2006 en adelante, mi hija empieza a tener amigos imaginarios. Empieza en la casa de mi suegra a jugar con una nena que se llama Sofía. Esto empezó jugar en el patio, en el comedor, en el dormitorio de ella. Se hacía muy habitual todo el tiempo. Prácticamente mi hija de noche no dormía, pues se la pasaba riéndose. Y nosotros le decíamos, Paula, tenés que dormir porque es la hora de dormir, pero yo estoy jugando con Sofía. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? A veces para que ella duerma, la llevábamos a dormir con nosotros para que duerma, si no, no dormía ella. Bueno, entonces teníamos todo esto de que yo quería que la vea un psicólogo, porque yo, para mí, mi hija se estaba volviendo loca, ¿no? Por allá por el año 2007 esto se empieza a poner, mal, porque mi hija tenía muchas caídas de la mesa, pues ya tenía su sillita para comer. Ella ya con 2 años y medio, casi 3, comía en la mesa con nosotros, y ella tenía muchas caídas de atrás, y bueno, y iba mucho al médico, ¿no? Bueno, ella empezó el jardín, y como se llama, bueno, y a sus maestras le contaba que ella jugaba, que no tenía hermanitos, que su hermanita era Sofía, que era su amiga imaginaria. Bueno, todo esto a mí me empezó a como a hacer ruido, no me gustaba lo que sucedía, ¿no? Entonces, bueno, esto se va grabando, yo lo hablo con mi esposa me decía, es una nena sana, que es normal que los chicos tengan amigos imaginarios para la edad que tiene, qué sé yo qué. Bueno, lo dejamos pasar. Yo, a mí no me gustaba, pero bueno. Y una noche, me acuerdo patente, porque esto ya fue año, para ser específico, junio del 2007. Me acuerdo mucho porque fue la Copa América de Venezuela, jugaba Argentina ese sábado, y bueno, yo estaba mirando el partido en el comedor, sentado en el sillón, y mi hija tenía el juego de sillita y mesa, y ella siempre comía ahí, ¿no? Bueno, entonces ella hablaba con Sofía, y bueno, y en un momento ella dice, Sofi no, y vuela el plato de fideos que ella estaba comiendo a la pared, con su vaso de jugo, todo a la pared. Y bueno, y yo me enojé, pero muchísimo con mi hija. Es más, me acuerdo tanto de eso, que también porque me dolió mucho, porque fue la primera vez que le doy un chirro en la cola. Y ese día ella me dijo, papá, no me pegues porque la que hizo esto fue Sofía, yo no fui. Y yo agarré enojadísimo,
le dije que Sofía no existía y como se llama, vino la abuela y la mandó, se fue a la habitación con su abuela a dormir y bueno, y yo terminó el partido y me fui a dormir porque al otro día yo tenía una maratón, el domingo tenía una maratón, así que me voy a dormir y a las 6 de la mañana suena el despertador para levantarme y hago algo que nunca hago cuando yo me levanto. Yo cuando suena el despertador lo primero que hago es poner los pies en el piso y levantarme. Bueno, ese día me senté en la cama y veo para los pies de la cama, veo patente una nena entre 4 y 5 años, con rubiecita, con rulos, con una cara de enojada terrible, mirándome con un odio terrible, y me pegué el jabón de mi vida. Yo me tapo y me quedo dormido. A las 2 o 3 horas se despierta mi esposa. Claro, y al verme en la cama, me dijo, ¿te quedaste dormido para ir a la maratón? Bueno, entonces le dije, no me quedé dormido. Y le conté lo que me había pasado. Soy de contar estas cosas cuando escucho que a alguien le pasó lo mismo que me pasó a mí. Qué sé yo, uno a veces no lo cuenta por vergüenza porque la gente te puede tildar de loco o no. Y bueno, y me encantó poder tener esta posibilidad de hablar y contar mi historia que me pasó. Y bueno, la verdad fue un alivio cuando sé que después mi hija no jugó nunca más con Sofía. Y bueno, y después tuvo una vida normal porque siguió jugando ya con sus amiguitos en el jardín, todo. Hoy va a cumplir 16 años. Y cómo se llama, y bueno, y de esto de ella no se acuerda nada. Estos son algunos relatos de muchísimos, eran cientos de relatos. Durante 3 años eran historias, varias historias por semana, había historias que había que seguir, no era simplemente escucharlas y pasarlas, no, era importante para la persona que confiaba en mí saber que en mí iba a encontrar una contención y un seguimiento también, para que encuentre cierta paz en el compartirlo. Fueron muchísimas historias, este es un pequeño extracto y estaré siempre agradecido por todos ellos que se animaron también a compartirlo, porque no solamente que me tocaba en lo personal saber que esa gente confiaba en mí, que siguen confiando en mí, sino que ayudaban a otras personas a saberse que no están solas y que también le estaba pasando lo mismo. Entonces se hacía una especie de cadena de liberación, si se quiere. Cuando lo que está en la oscuridad se ilumina, se siente el alivio. Cuando sabes que no estás solo en lo que estás viviendo, en eso que no le podés contar a nadie, cuando sabes que no estás solo, te sentís mejor, te sentís liberado, y eso es lo que sucedía en el programa. Ese era el punto principal de Línea Paranormal y de Lo Normal es Paranormal, que en algún momento va a volver. En algún momento vamos a volver a hablar de historias de terror que arrancan en la oscuridad, arrancan el miedo, pero que van directamente a la luz. No se olviden nunca que por cada historia oscura hay una historia muy luminosa detrás. Hasta aquí nuestro programa número 100 de Crónica Paranormal. Ha sido un gusto acompañarlos en este viaje durante 100 programas, desde el 1 que hicimos hace muchos años hasta el día de hoy. Vamos a ver cómo seguimos. Espero seguir viéndolos en algún momento. Programa 100 no es la despedida, es un mojón en lo que es este ciclo. Es un número redondo que nos parece que está muy muy bueno. Así que nada, nos vemos aquí en Crónica HD.